A todos buenas tardes. A ver quién se acuerda cuál era el tema o el texto o el pasaje del último jueves del año. ¿Tito? ¿Tito era? ¿Tito cuánto? Tito 1 para Media, no. Si el último del año era Tito. Tito 2 tampoco. Bien, Marcelo. No había más que eso, así que sí, vamos a hablar de Tito 13 esta tarde para pensar un poco lo que Pablo le pide a su hijo predilecto que explique en esa conflictiva que era de Creta, pensando en lo mismo para nosotros. Vamos a leer Tito capítulo 3. Leemos un texto cada uno, yo leo el primero y después cada uno lee un texto. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Se está despidiendo Pablo de Tito. Su última carta es esta. Y le pide que se reencuentren con él en una ciudad ahí en Asia Menor. Y le da las últimas indicaciones para irse en Creta. Y le pide en primer lugar que sean respetuosos los gobernantes. Yo pensaba en el piedrazo a Macri, y no tiene nada que ver con esto. Seguramente los cretenses, como dice al principio, eran peleadores y eran mal avalados, eran pendencieros, eran gente aguerrida que se peleaba por todo lo cuestionaban. Y la iglesia es el resultado de la sociedad también.
Porque el que se convirtió vino a la iglesia, renovado por Cristo y salvado por su gracia, pero sigue con sus viejas costumbres y con sus hábitos y con su forma de ser y con su carácter, que si bien puede ser moldeado por Cristo, en realidad a veces no lo dejamos. Y entonces pasa lo que pasaba en Creta, que la iglesia es el reflejo de la sociedad y la sociedad está bastante mal. Por eso Pablo nos deja en los primeros 2 versículos 6 consejos para un buen ciudadano para poder imitar. El primero es que vivan de acuerdo a la ley, que vivan de acuerdo a las normas que imperan en el gobierno. Podían estar o no de acuerdo con el gobierno. De hecho, los cretenses no lo estaban. Sin embargo, estaban obligados a obedecer las leyes. Cuando Pablo habla en Efesios y en Colosenses, que los amos sean buenos con los siervos y los siervos obedientes con los amos, le hablaba a una iglesia donde el que escuchaba era esclavo, que no tenía ningún derecho y que lo molían a palos solo por diversión y lo mataban trabajándolo de sol a sol hasta que extenuado moría de cansancio. Bueno, Pablo le dice a estos esclavos que se esfuercen en trabajar para sus amos como sus amos les pidan, aunque sea inhumano. ¿Era lógico? No. Hoy con nuestros derechos humanos estaríamos preocupados por esto. Ahora, para la época, la situación social era habitual, era legal, con lo cual Pablo le dice a los esclavos, sean obedientes y respeten a sus amos. Y dice a sus amos, ojo, los amos cristianos tienen que ser cuidadosos y respetuosos con los esclavos. Hoy nos dice a nosotros, igual que a los cretenses, ¿saben qué? Tal vez la política del gobierno no te guste, puede que no lo hayas votado siquiera, pero Dios te manda en esta tarde a que al gobierno actual, al anterior y al que viene, lo respetes, pues el que Dios puso. Y si te pide algo, hacelo. Y hacelo de buena gana. Yo fui fiscal de mesa en 2 elecciones hace como 20 años. Y la verdad que no tenía ninguna gana de hacerlo. Y cuando no pensaba hacerlo, mi viejo me leyó este texto. Y entonces me dijo, mira, vos no tenés alternativa. Podés mentir si estás enfermo, o que no te gusta, o alguna cosa, pero Dios te manda que obedezcas a las autoridades y lo cumplas, con lo cual te levantás temprano, te bañás y te vas a la mesa a contar votos. Y estuvimos todo el día con mi hermano, me acuerdo, en las 2 elecciones, haciendo justamente eso. Queríamos no, pero dice que hay que vivir de acuerdo a la ley, hay que pagar los impuestos, hay que ser responsable de las multas, hay que cuidar que no cruzar el semáforo en rojo, hay que respetar las leyes de tránsito, hay que respetar las leyes de convivencia. Y si el agua llega cara, hay que pagarla igual, sin colgarse del cable, porque es lo que Dios manda, a respetar las autoridades. Ahora, el segundo concepto que Pablo nos deja acá es de prestar servicio de buena gana. No solamente hay que cumplirlo, sino hacerlo con gracia. Amela siempre dice que la benignidad está en darte un pan con manteca con mucha manteca. Cuando yo estaba soltero con Miriam, íbamos siempre a la casa de Amelia y llegaba para la hora de la leche. Y Amelia me hacía siempre un sándwich de jamón y queso con tomate bien cargado. Yo estaba acostumbrado a comer un sándwich de jamón y queso con una feta de cada uno sin mayonesa. Es lo que había en casa, o lo que me daban. Ella me daba un super sándwich. Y después me daba de cenar abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? Porque ella tiene gracia para hacer las cosas. Pablo toma esta misma idea y dice, ¿saben qué? Cuando tenemos algo para hacer, hagámoslo con esa gracia, poniéndole sabor a las cosas, con voluntad de hacer las cosas bien y lindas, para que salgan bien. No solamente obedecer porque hay que obedecer, porque es obligación. Hay que hacerlo con gracia. Ahora, el tercer cuidado que dice Pablo, tener un buen ciudadano, es el que no difama. ¿Qué es difamar?
¿Cómo, Lidia? Lili, perdón. Difamar es hablar de otro. Y el argentino por lo general hace mucho esto. Con razón o sin razón, hablamos mal de otro. Nos escudamos en que tenemos razón en lo que decimos y que es verdad lo que estamos diciendo. Aún así, dice el apóstol que un buen cristiano no difama. Yo no me pregunto a mí mismo, cuando salimos de la reunión y hablamos con otra persona, ¿de qué hablamos? Cuando chateamos con alguien, ¿de quién hablamos? ¿Y qué es lo que decimos? Cuando compartimos en el Facebook alguna cosa, ¿de quién comentamos? ¿Y qué escribimos? Por lo general, son cosas buenas. De vez en cuando pasa que se nos escapa una difamación. Bueno, Dios no quiere esto. Dios espera que seamos gente de bien, equilibrados, que sabemos hacer las cosas correctamente. Dice además que hay que ser misericordioso. Hay una versión, dice ahí Tito, capítulo 3, dice, no sean pendencieros. Cuarto consejo de Pablo, para el ciudadano, para el buen cristiano, ¿qué es un ser pendenciero? Exactamente, Pepe, ser peleador. Cuando el otro no tiene razón, nos enojamos. Entonces nos enojamos y empezamos a levantar la voz y a gritar. Y a veces hasta nos vamos a las manos. Y es normal esto en la sociedad que vivimos, porque hoy estamos todos violentos. Venimos para acá con los chicos y con Miriam en el auto y llego a una bocacalle, tenía derecho de pasar yo, venía despacito y se pasó un Renault 12 sin frenar. Ni miró. Obviamente yo frené para no chocar. Pero era para bajarse y decir, ¿qué estás haciendo? Cualquiera. Ahora, si es al revés la situación, es muy posible que este hombre se baje y me increpe de por qué me crucé cuando tenía derecho a pasar. Pasa todo el tiempo, pasa en el tren todo el tiempo. Vos subís al tren a la mañana en el Sarmiento o en el Mitre que me tomo yo, y si alguien pisa a otro, se agarran las piñas o empieza a gritarse. Y no para la situación, se incrementa cada vez más. Pasa en el colegio. Uno ve los casos de agresión en el colegio, donde por cualquier razón se pelean dos chicas, se tiran de los pelos y las filman y a ver quién pelea más fuerte. Vivimos en una sociedad que habitualmente pelea y se nos copian los modismos. Entonces venimos a la iglesia y tenemos el mismo esquema de pensar que porque tenemos razón podemos pelearnos. Dice Pablo, ¿saben qué? El cristiano no es pendenciero, no es peleador, no es busca camorra. Al contrario, dice que después, dice ahí, sino que son amables. ¿Qué es alguien amable? Exactamente, Lili, que tiene buenos modos. ¿Qué es la contraposición a ser pendenciero? Si el pendenciero es violento y el agresivo lo que dice, el amable, habla las cosas bien. Esto es fácil decirlo desde acá adelante, porque en realidad no hay ningún inconveniente. Y todos asentimos con la cabeza y decimos que sí, porque es lo más normal, lo que deberíamos hacer. Sin embargo, cuando estamos en casa, esto no pasa. Porque en casa dejamos traslucir nuestra peor indiada. Y se nos escapa la amabilidad y empezamos a ser desamables. Dice Pablo, el Hijo de Dios es amable. Es alguien que puede tener buenos modos, aunque el contexto lo induzca a hacer malos modos. ¿Saben por qué? Porque tiene misericordia. ¿Saben cuál es la idea de misericordia en este pasaje? No es amor a la miseria. Acá misericordia es ser tolerante, es ser equilibrado en el cumplimiento de la ley y en el cuidado de la persona. Dios es misericordioso en este concepto porque Él aplicó la justicia sobre Jesucristo
y la gracia sobre nosotros. No es que por amor Él pasó por alto el pecado. No, Él dijo, el hombre debe ser castigado y el castigo lo puso sobre Cristo. Con lo cual fue misericordioso en este concepto de ser tolerante, es decir, de cumplir la ley y cuidar a la persona. Dice Pablo, 6 consejos para un buen ciudadano. Estar de acuerdo con la ley, prestar servicio, no difamar, ser tolerantes, ser amables y ser misericordiosos o corteses para poder cumplir con todas las cosas que Dios nos pide. ¿Por qué hacemos esto? La segunda idea de Pablo en este pasaje de Tito es una idea de lo que es la iglesia y la contraposición en la vida cotidiana. ¿Por qué? Él profundamente toma un tema que a veces lo pasamos por alto. Lo damos por obvio, pues ya todo el mundo lo sabe. Y habla él de la salvación en Cristo y la regeneración por el Espíritu. Y él dice que la vida espiritual que tenemos, en primer lugar lo que nos da es una nueva relación con Dios. Esto que todos lo sabemos, para la gente de Creta, que eran griegos o eran judíos, era algo nuevo. Porque tanto el gentil como el judío tenía de parte de Dios una conciencia divina de un ser lejano y malo. Los griegos o romanos suponían que sus dioses eran cínicos y que buscaban el mal de las personas. No eran dioses buenos, eran dioses que se preocupaban por llevarle la contra a la humanidad y complicarles la vida. Para el judío tenía la misma idea de Dios, que si bien era bueno, era un Dios justo, que castigaba el pecado, que hacía las cosas con dureza y que sancionaba las cosas que estaban mal. Y la historia de Israel muestra a un Dios permanentemente castigando el pecado del pueblo. Hasta la deportación a Babilonia, que fue la peor de las situaciones, Dios mostró su justicia en que si obedecían había bendición y si no obedecían había maldición. Para la iglesia, la situación cambia. Y Dios ya no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Dios no es un Dios que castiga, es un Dios que ama. Dios ya no es un Dios que está pensando en castigarnos, sino es un Dios que está cuidando de protegernos y levantarnos para que podamos estar cada vez mejor. Ya no es un servicio por temor, es un servicio por amor. Ahora, la segunda idea de Pablo en el pasaje es que esta bendición de Dios, él habla de gracia y habla de amor. Es algo que no podíamos comprar jamás. Lo decimos siempre en la cena esto, y cada domingo lo recordamos, de su muerte en la cruz por nosotros, de que Él nos amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera, cantamos todo el tiempo canciones que hablan del amor de Cristo, y hasta se nos hace como habitual. No es normal. Dios nos amó a nosotros cuando estábamos lejos. Mira, las palabras que dice Pablo ahí son bastante duras. Dice, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué es ser insensato? Es verdad, lo dijo primero Amelia. Dice el diccionario que insensato es un necio, uno que no tiene sentido, uno que no piensa. Dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y nos pasa a nosotros hoy esto. Porque a veces no vivimos como Dios espera que vivamos. Ahora, éramos insensatos, viviendo sin sentido antes de Dios. Lamentablemente, después de Dios, algunos vivimos como insensatos, sin sentido. Ahora, éramos también rebeldes. ¿Qué es ser rebelde? Exactamente, Hilda, es uno que no hace caso. Ese es el rebelde.
Cuando estábamos lejos de Dios, todos éramos desobedientes. Ahora, con la mano del corazón, en tu última semana, del jueves pasado a este, ¿fuiste desobediente? ¿Actuaste en forma rebelde con respecto a Dios? Es cierto que tal vez, con nuestro manto de cristiandad, no somos tan malos como otros, y comparado con un tercero, salimos bien parados. La idea de Pablo acá al compararnos con la gracia y con el amor de Dios es que nos muestra una línea muy alta para superar, que es su equidad. Frente a eso, actuamos con rebeldía. Ahora él dice además que éramos extraviados. ¿Qué es alguien extraviado? Sí, es verdad, Freddy, ese está perdido, muy bien. No, te doy uno, sí. Encontré esta definición del diccionario. Dice que extraviado es uno que tiene costumbres desordenadas. Y me gustó la idea. Alguien que estaba perdido, que había perdido su camino y que como consecuencia de esto sus costumbres eran desordenadas. Están los chicos de vacaciones ahora. Antes se levantaban a las 7:30 de la mañana. Ahora duermen un poco más. Y está bueno eso, están de vacaciones. Ahora, si esto fuera habitual y fuera de todos los días y se levantaran todos los días a las 12 del mediodía, algo andaría mal. Si yo me levanto todos los días a las 12 del mediodía, algo anda mal. Aunque trabaje en casa. ¿Por qué? Es una conducta desordenada. Ahora, en la vida espiritual a veces tenemos conductas desordenadas. Si uno lee el pasaje, nota que no son pecados, como uno diría, demasiado graves. Sin embargo, dice Dios, antes éramos esto, estábamos extraviados, lejos del camino de Dios. Ahora en el camino de Dios cometemos el mismo error y tenemos conductas desordenadas. Dice después, éramos esclavos de concupiscencia y de pasiones. ¿Qué es esclavo? Es uno que está sujeto a un amo, exactamente, Amelia. ¿Y qué es concupiscencia? Exactamente, Amelia, malos deseos. Mira, cuando estábamos lejos de Dios, estábamos lejos de su presencia y lejos de su santidad. En consecuencia, era normal estar con malos deseos. Ahora esta concupiscencia y estos deleites diversos que teníamos antes de conocer a Cristo son los mismos que dice Santiago que hoy nos llevan a pecar. Dice en Santiago 1 que el pecado se genera cuando de la concupiscencia nuestra se generan malos deseos. Y el deseo genera tentación y la tentación genera pecado. Y en consecuencia, todo tiene este origen. Ahora, fíjense qué notable que Pablo dice a Tito, enseñar a los cretenses que tengan cuidado con su pensamiento. Porque todo surge de su manera de pensar. Y si de alguna manera están tentados a hacer algo malo, es porque su forma de pensar, sus deseos son malos. Finalmente, dice que hay malicia. ¿Qué es malicia? Exactamente, ¿qué Mari? Para ustedes dos. Malicia es malo, exactamente. Ahora esto es difícil de explicar a un hijo de Dios, porque la maldad del diablo, con lo cual no hay ninguna posibilidad alguna de que un hijo de Dios actúe con malicia, que es una actitud recurrente de practicar el mal. Ahora, si tenés malos pensamientos, o como dice después, tenés envidia, o tenés cosas sin perdonar, aborrecibles y aborreciendo, actuás con malicia. A veces solapamos los pecados. Y como frente a la sociedad en la que vivimos, estamos mucho mejor por ser hijos de Dios, minimizamos nuestras faltas, que acá Pablo es tan duro en compararnos con lo que éramos antes y decirnos ahora, sos bastante parecido.
Por eso es que él reafirma el concepto de que la regeneración en Cristo es por su gracia y por su amor. Es porque Él quiere y nos ama y regala su gracia hoy con nosotros, que se manifiesta en dos cosas. Dice ahí el verso, mira. Verso 5. Sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dice Pablo, hay dos hechos que manifiestan que este cambio se produce en la vida. Uno es el lavamiento del bautismo. ¿Por qué? Uno toma el bautismo como un acto de fidelidad a Dios y de testimonio público. Y está bien que sea así. Por eso esperamos un tiempo prudencial hasta que el cristiano madura antes de bautizarlo. Porque queremos que él sea un buen hijo de Dios. Porque va a formar parte de la iglesia de Parque San Martín y tiene que ser ejemplo de cada uno. A veces nos va mal, sí, a veces nos va mal. A veces nos va bien, sí, a veces nos va bien. Pero la realidad es que a veces las cosas no son como uno desearía que fueran. Ahora, para la época de Pablo, el que se bautizaba estaba dejando el paganismo. Estaba dejando unas costumbres ancestrales de múltiples dioses paganos, sensuales y corrompidos. O estaba dejando su cultura judía, ancestralmente pesada para el judío. Con lo cual el cambio que hacían era absoluto y diametral. Y ellos decían, con el bautismo cambio todo y manifiesto que soy un hijo de Dios. Porque lo más probable es que estos hombres y mujeres se bautizaban, duraran poco vivos por la persecución. Con lo cual bautizarse para un hijo de Dios en aquellos tiempos era un signo de que estaban cerca de morir. Porque estaban diciendo públicamente, yo soy un hijo de Dios, vengan a buscarme. Por eso es que para Pablo y los cretenses era tan importante el tema del bautismo. Ahora acá somos todos bautizados. Y uno a veces se olvida de este concepto de la promesa de las aguas del bautismo, que dijimos que íbamos a cambiar la vida y a vivir solamente para Dios. Lo prometimos frente a testigos y a veces no cumplimos. Y lo minimizamos. Y decimos, bueno, hoy no tengo muchas ganas, entonces no lo hago del todo bien. Y mañana tampoco. Y nos acostumbramos. Y entonces nos acomodamos al conformismo. Pablo hoy nos llama la atención en esto, de que la gracia de Dios se manifiesta en cristianos que muestran que por el bautismo están plenos de Jesucristo, dispuestos a vivir por Él y para Él. ¿Con qué? Con la llenura del Espíritu, que es la otra condición. Pablo ahí dice, ¿saben qué? El que es hijo de Dios tiene el 100% de Dios en su corazón, el 100%. Tenemos el mismo Espíritu que Pablo, que Pedro y que Juan. Tenemos a Dios mismo al 100% de nuestra vida. ¿Por qué se manifiesta tanto en algunos y tan poco en otros? Porque hay gente que es tan espiritual y otra que es más carnal. Por eso somos todos tan distintos. ¿Por qué no evolucionamos igualmente en la gracia de Dios? Porque cada uno es responsable delante de Dios de dejarle ocupar a Él el lugar que tiene que ocupar. Entonces, si yo no quiero que Dios ocupe el lugar en mi vida, Dios no me fuerza. Es notable esto, que el Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, como dice siempre Pepe, que creó el universo de la nada, sin copiarlo de ningún lado, con la perfección de las órbitas y de la hormiga. El Dios que hizo todo con el poder de su boca está limitado por mis caprichos que lo dejo no actuar en mi vida. Es una locura, pero es así. Dice Dios en esta noche, nos desafía a que vivamos una vida 100% cerca de Dios, pleno del Espíritu Santo. Por esto aplica para el pasado, para el presente y para el futuro. Finalmente, algunos consejos prácticos nos deja Pablo para cerrar la idea. Alentarnos a las buenas obras. Si somos tan buenos ciudadanos,
si vivimos de esta manera tan llenos de gracia y de amor, que podemos estar conscientes del bautismo y llenos del Espíritu Santo. Dice, las buenas acciones van a venir solas. Las buenas obras van a venir solas. El desarrollo de los dones va a venir solo. Los ministerios de la iglesia se van a ocupar solos. No hace falta ser llamados especiales. Es que de la voluntad de cada uno va a ser motivado a que Dios ponga en el corazón de hacer alguna cosa, porque Dios actuó así de esa manera. Entonces la iglesia crece y crece en la gracia de Dios. Ahora, me llamó la atención que en medio de tantos pasajes de amor y de gracia, de bondad y de parte de Dios y de buenas acciones de los hombres, Pablo ponga este pasaje, este texto tan duro. Dice el verso 10, al hombre que cause divisiones, después de una o dos amonestaciones, deséchalo. Parece como fuera de contexto. Habla de la gracia de Dios, habla del amor de Dios, habla de ser corteses, misericordiosos, tolerantes, sin difamar a nadie, habla de hacer buenas obras, de actuar bien con todo el mundo, y de repente dice Pablo, ¿saben qué? Al que es malintencionado, difamador, mala persona, a este deséchalo. Le dice lo mismo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:10. Ahí habla de Alejandro, el candelero, que era un herrero. ¿Viste que íbamos a hablar de esto? Que había difamado a Pablo en aquella iglesia de Éfeso y estaba criticándolo duramente, causando divisiones, causando problemas en la iglesia, causando dolor a los hermanos, que algunos se enfriaran y otros se apartaran. Era un vendepatria. Y por difamar a alguno, todos se dolían. Por eso Pablo es tan duro en esto, y él dice, a este difamador, deséchalo. Ojo, es un caso extremo ya este, ¿eh? Es un último recurso frente a una situación que es complicada, que dice Mateo en capítulo 18, dice, primero, si te difaman, habla con la persona y exponé tu dolor frente a esa difamación. Si se mantiene el error y se te sigue difamando, llama a 2 o 3 testigos para que entre los 3 o los 4 charlen con el difamador y la corte y pueda recompensar su error. Si él así no lo hace, bueno, llama a la iglesia y que la iglesia conozca que la persona está actuando mal y que cambie de actitud. Ahora dice Jesús en Mateo 18, si no lo hace tampoco y mantiene la actitud negativa, dice, tenelo como publicano, como gentil, deséchalo. Decirle, mira, ahí tenés la puerta, salí. No es un lugar para vos este. Definitivamente, en la gracia de Dios también hay justicia. Porque hay un delicado equilibrio entre cuidar al débil y ceder por amor al que es más débil y aguantarlo con sus caprichos o sus berrinches, a aplicar la justicia de Dios. Dios espera que seamos maduros y que ninguno llegue a este extremo, porque Dios demanda madurez de nosotros. Por eso el que ejecuta el desechamiento de alguien es alguien maduro, no es cualquiera. Es alguien que está tomado por Dios y lleno de su Espíritu Santo, que viendo la necesidad de la iglesia y el cuidado de la misma, aplica la norma para cuidar a la congregación. Finalmente, de los 4 que menciona Pablo, ¿alguien sabe quién fue Artemas? Exactamente, nadie sabe. Excepto Pablo y Tito, nadie más supo quién era Artemas. Ahora, algo bien habrá hecho este muchacho para aparecer en Tito 3. Porque aunque nadie sepa qué hizo y su obra se olvidó entre la historia de la iglesia, Pablo lo nombra como alguien importante, le pone nombre y apellido. A veces pensamos que porque no estamos acá adelante, somos poco importantes para Dios. Definitivamente es un error eso. Porque Dios a cada uno le da según su parecer y su obra. Y Él demanda de cada uno una tarea para cumplir.
sea visible o no sea visible, sea famosa o no sea famosa. Tal vez seas como Tíquico, que acompañó a Pablo en los viajes misioneros, o seas como Artemas, que nadie lo conocía. Dios nos conoce a todos y a todos recompensa, a todos prospera, a todos bendice. Mira, se acaba el año. Orábamos con los varones recién acerca de este año que tuvimos. De los muchos que sirvieron a Dios este año en la iglesia con fidelidad y con amor, en tantos ministerios, con tantos dones, visibles o invisibles. Y rogábamos que Dios bendiga y prospere y recompense a cada uno por su obra, para que no nos cansemos de hacer el bien, para que Dios nos renueve las fuerzas y lo vamos de vuelta el año que viene, para tener un año todavía más bendecido y glorioso que este que está pasando, para hacer un mejor año. Pero depende de nosotros, depende de que seamos buenos hijos de Dios, que seamos fieles a su palabra, que estemos llenos de su espíritu, llenos de su gracia, llenos de su amor, que sepamos ser obedientes y tolerantes, con criterio y corteses, amables y gentiles, para que la iglesia del Parque San Martín sea una iglesia bendecida por Dios, sea una iglesia próspera por Dios, y que crezcamos en cantidad y en calidad, que es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a terminar orando y después damos unos anuncios. Voy a pedir a Pepe que te vaya a despedirnos y después decimos unos anuncios.